¿Has ido alguna vez a un cine de verano? Es que como eres tan joven... No, a Ondarreta pillé. ¿Ah, sí? Llegué. Ya me hubiera gustado ver en Ondarreta la película a la que le vamos a dedicar el menú de hoy. Eran siempre de piratas. Luca. Luca transcurre en un precioso pueblo italiano, en la costa, que están ahí los niños. Me encanta. Míranos, ¿has visto? Me encanta. Me encanta, la he visto, ¿eh? Me gusta cuando va en Vespa, se cae, tiene un accidente. ¿Te gustan las piernitas que te hemos puesto? Me Estás encantan. todo fuerte, ¿eh? A ver... Bueno, Luca, para el que no Y lo haya cola, visto, tío. Luca, para el que no lo haya visto, son unos monstruos marinos que cuando salen fuera del agua se convierten en humanos, pero cuando les toca el agua se convierten en monstruos. Y bueno, pasan muchas cosas que no os vamos a hacer spoiler, pero es una peli que os recomendamos ver. ¿Y qué comer esa gente? Pues cuando se hacen humanos, cuando salen del agua, Luca y su amigo descubren la pasta. Y es que se vuelven locos con la pasta, como no podía ser de otra manera, mira. Es preciosa la peli, ¿eh? A mí me encanta el padre pescador. Es que cómo está de buena la pasta. Ok. ¿De dónde me habían dicho que vienen? Es una maravilla de película, una maravilla. Pues vamos a darle a Luca y a su amigo lo que necesitan. ¿Qué te parece? Unos raviolis. Vamos a aprender a hacer raviolis. Vale, unos raviolis de langostino y champiñones con una salsa carbonara, que parece que solo la usamos para espagueti o para pene, vamos a decir, pero lo podemos utilizar para unos raviolis. Muy bien. Con un plato así no me dejas, Luca. ¡Me dejas loca! No. Para los fans de Marcos, ese chiste es suyo. Bueno, escucha, ¿sabes que la pasta guantón de origen oriental, no? La vamos a meter en una receta italiana. Como toda la pasta. Vale, pero esta la hemos relacionado mucho más con Sí, preparaciones que orientales. Tiene muchas ventajas, Luego las contaremos. Venga. ¿Vale? Pues mira, yo voy a hablar de algo, como estamos en un menú de cine, como ya empezamos a atisbar el verano, ya, bueno, la preocupación con los niños, se lo queremos dedicar un poco a los más bajitos de la casa. Muchas veces ocurre que nos preocupa la salud de nuestros hijos porque nos preocupa su cuerpo, que si le estamos viendo más fuerte, que ha engordado, ¿no? Entonces, vamos a hablar verdaderamente de qué hacer cuando tenéis esa situación en casa, porque también sé que hay mucha gente preocupada en la relación de los niños con el cuerpo y con la comida, entonces... Es un poco un arma de doble filo. Las cosas yo creo que están cambiando. Así que os voy a dar a apuntar si estáis en esa situación y si no también. Porque yo creo que va a ser muy interesante. Osondo. Mira, Ander, vamos a hacer un plato... vamos a dedicarle el plato a una peli que transcurre en Italia. Sí. Y yo creo que, huelga decir que el primer viaje tenía que ser sí o sí a una de las pequeñas embajadas italianas que tenemos en Euskadi. En este caso volvemos a Casa Leota. Nos esperan en Guecho y tengo muchas ganas de que nos cuenten qué tienen preparado. Kaixo Berriro. Buongiorno Ander, buongiorno Gabriela, soy Alessandro de Casa Leota. Bueno, ya os acordaréis de mí, ya hemos estado alguna vez en Bilbao en Casa Leota, pero también en otros restaurantes nuestros, en San Telmo Pastificio y en Mollica. Hoy estamos en Casa Leota de Guecho, en Gobelaure, y os voy a hacer una receta buenísima, que es la parmigiana siciliana. Me encanta. Es como si fuera una lasaña, más o menos, pero diferente. No lleva pasta, lleva berenjena y lleva muchísimo cariño. Os espero. Venga, hasta luego. Chao. Adoro la parmigiana, me gusta mucho. Intenta hacer en casa, a mi manera. A los críos les gusta. Bueno, ¿cómo podíamos acabar este menú de niños de Italia? ¿Cómo crees? Es con un gelato. Eso te iba a decir. Y se lo hemos pedido a nuestro queridísimo Aitor Buendía, que ya que nos va a hacer una excursión cultural en su sección Made in Euskadi por Gasteiz, pues le hemos dicho, oye, chico, tráete un heladito, ¿no? Kaixo, Aitor. Kaixo, Gabi, Ander, aquí Aitor, vuestro guía Made in Álava. Hoy nos vamos a ir a conocer en Vitoria-Gasteiz, en la capital, uno de los templos más grandes del estado y de Euskadi. Sí, y además vamos a enorme. conocer a un heladero artesanal, Ángel Vicente. Angelato está aquí mismo y queremos conocer cómo nos preparan uno de esos helados pegados al producto kilómetro cero. Lo primero, coger las llaves de la iglesia. Hasta ahora. Esa imagen de Gasteiz es increíble, ¿eh? Es como Sí, parece una capital europea. Yo sí me llamo la Catedral Nueva, o sea, no sabía de verdad, desde mi
ineptitud, no sabía cómo se llamaba de verdad, porque yo la conocía como la Catedral Nueva. Y esa heladería, ¿dónde que no me he comido yo helados en Angelato? Buenísimo. Bueno, vamos allá. Pasta wonton. ¿Qué tiene la pasta wonton? Pues que cuando trabajamos con la pasta wonton, una de las cosas más importantes es que el relleno esté frío. Entonces vamos a empezar a hacer el relleno. Un relleno de puerro confitado en mantequilla, ¿vale? Con champis y langostino picadito, ¿vale? Vamos a guisar un poquito eso, lo vamos a dejar enfriar para luego poder trabajar la pasta wonton, que como veréis, no la hemos sacado del recipiente, vamos a decir, Porque se seca, ¿a que sí? Eso es, y si se seca, ya no es tan elástica y no la podemos formar, ¿vale? Entonces, la tenemos así. Muy importante también saber que cuando trabajamos la pasta wonton, no podemos poner un ravioli encima de otro, es decir, los tendremos que separar bien, incluso enharinar la superficie donde van a estar, ¿vale? Enharinar o poner aceite, una de las dos cosas. Y que una vez que hemos rellenado estos raviolis, podemos hacer un montón porque los podemos congelar, ¿vale? Entonces, ¿Has hecho tú mucho ravioli wonton o qué? Se te nota como con experiencia. Mira, en la primera carta de la Estelena, ya por el 97, que no ha llovido, que ha llovido como 30 años el año que viene, había unos raviolis de cigala con salsa de setas, tío. Qué bueno. O sea, o sea, yo tenía las yemas de los dedos cortadas todo el Podrías día. hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Era cla, 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 ra, sacar. O sea, tenías que romper la cigala, o si no, luego ya con la tijera, bueno, un montón de historias. Y lo que pasa es que luego tenías que coger y estirar en una mesa, como haremos luego aquí, toda la pasta wonton. Bueno, ya haremos como hacía. Bueno, era la leche y bandejas y bandejas y bandejas. Porque yo creo que sería uno de los platos que más salía. Yo lo Los pediría, raviolis. desde luego. O sea, un ravioli de carabinas hecho de langostino. No, de cigala. De cigala, uf, qué maravilla. De Oye, ¿y cigala. cómo te sientes con un restaurante que va a hacer 30 años? ¿Cómo A te ver, haces sentir? me parece que ha pasado rápido. Me parece que Los días son me he largos, hecho pero los viejo y años no me he dado cortos, cuenta. ¿no? Tú no eres viejo, tú estás tope de power, ¿no? Bueno, no sé. ¿Te has hecho viejo? ¿Qué va? Muchas veces pienso, ¿y esto cuándo ha pasado? Así de repente, ¿no? Dices, de repente estos 30 años. Sí. O sea, ¿te ves como que fue ayer cuando estabas haciendo los raviolis de wonton? Es que no sé, es que hace poco estaba haciendo raviolis de wonton, ahora tengo 2 hijos, una mujer, uno con 12, 13. O sea, esto es un lío, de repente, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. ¿Pero por qué crees que nos pasa eso? Porque nos pasa a todos, ¿eh? Pues porque no nos paramos a pensar. Nos montamos en el tren y venga. Pero yo sí, o sea, somos personas que pensamos, eso no me vale. O sea, lo que pasa que yo cuando nacieron mis hijos, mi madre me dijo, Gaby, de verdad, los días se te van a hacer muy largos, pero ya verás que un día te darás cuenta que los años son muy cortos. Y es una santa verdad. Yo creo que hay algo del procesamiento del tiempo, o sea, en los humanos, como que no hay una conciencia a largo plazo de lo que ha pasado, ¿sabes? Es como que el pasado te parece que está más cerca de lo que realmente está. Pues mira, yo... O sea, ¿tú no piensas que el año 2000 no puede ser hace 26 años? O sea, cuando era lo del efecto 2000, OT1, ¿sabes? Cuando salieron David Bisbal y toda esta gente. O sea... Yo he parado 2 era una veces época- en mi vida. ¿Eh? La primera paré porque la ansiedad ya me había absorbido y estaba fatal. Y la segunda he parado ahora porque me he dado cuenta que lo que tú dices, no puedo seguir viviendo la vida como cuando te era en el 2000. O sea, yo creo que hay que ir Pero cambiando. también eso es la madurez. Tú ahora no estás en la misma posición que en 1997, ni tienes que demostrar las cosas que tenías que demostrar en 1997. Yo que tengo una trayectoria infinitamente más corta que la tuya, pero también de autónoma, yo no me tomo la vida igual que hace 15 años cuando empecé a trabajar. ¿Sabes? Yo necesito chispa. Bueno, sé. pero tú ahora Ahora me tienes muevo un por jardín chispa. y probablemente un perro salchicha. Eso es la No, no, chispa no, de tu no. vida. No, Que no te rías, que no está mal. Brandy ya no. Brandy se iba a llamar, ya tenéis nombre y todo. Si tenía nombre. Yo. Pero la prueba de fuego es que recojan la caca, ¿eh? No, que Vale. no se ha superado la prueba. Vale. Porque el otro día vinieron los osagas con el perro y mis hijos, ninguno, le dieron la bolsita y dijeron, tururú, a ver si ahora luego el tozi va a estar cogiendo la mierdita caliente Pues sí. de brandy. Pues no, que no. Y te darás besitos en la boca. No. Con el perro. Eso sí que no, que chupan culos y todo. Bueno. Que no.
Pues yo creo que ya es hora de pasar página, o sea, pasar pantalla, ¿sabes? Entrar en una nueva era, ¿no? Sí, sí, disfrutar desde otro sitio. ¿Sabes qué? Creo también que, y me uno a tu generación, o sea, yo noto una diferencia generacional en cuanto a que ahora hay mucha más conciencia de prefiero trabajar un poco menos para disfrutar más de mi vida, ¿sabes? O sea, prefiero ganar, o sea, hacer un poco en esa balanza, ¿no? Pero ganar un poco menos para disfrutar más de mi vida. Y yo, por ejemplo, lo hablaba con mis amigas el otro día, que nosotras hemos tenido una mentalidad de, o sea, realizarte a través del trabajo muy heavy, como sin pensar tanto en la calidad de vida que estabas teniendo, ¿sabes? Como si estuvieras peleando mucho por eso. Que no digo que no peleen los más jóvenes, pero creo que luego hay gente que piensa que eso es un triunfo y hay gente que piensa que es que hay que frenar, nos pasamos de frenada, pero me parece como que igual sí que tienen un poco de razón en esta nueva generación de decir, es que la vida es ahora también, ¿sabes? O sea, entrar un poco en un punto... Ya, pero en un escucha, puntito goloso, una ¿sabes? cosa te voy a decir. Ni pasarte de frenada por un lado, ¿Sabes lo que ni pasa? por el otro. Que para nosotros nuestra vida era eso. Exactamente, es lo que te estoy Pero diciendo. no es nada malo, no es Pero nada es malo. lo que te estoy diciendo. Nosotros teníamos la suerte que nuestro hobby era nuestro oficio. Te lo estoy diciendo en Bueno, serio. pero a mí lo de haz de tu hobby tu trabajo y no tendrás que volver a trabajar un día más en tu vida, mira, Mari Carmen, si le llaman trabajo y te pagan es por algo. Bueno, yo te estoy diciendo que yo he tenido la suerte de que hasta cierto momento así era como disfrutaba, ¿vale? Y cuando ya no disfrutaba, pues pude hacer otra cosa. A mí me ha pasado también que al raíz de ser madre, no sé a ti si te ha pasado, o si no, a ti te ha pasado que nos estás escuchando, es que yo ya veo la vida con otro... A mí me importa que mis hijos estén sanos y bien y todo lo demás es totalmente relativo y secundario, ¿sabes? Pues o sea, como que ya yo he pasado a otro plano. Porque de preocupación de padres a hijos vamos a hablar con la pregunta que nos habéis hecho en el teléfono del programa. Miren, de Deusto, vamos a escucharla. Muy interesante. Kaixo, llamaba por un tema que me preocupa bastante porque estoy un poco perdida y bueno, mi hijo tiene 12 años, tiene sobrepeso y no sé cómo ayudarle. Tampoco quiero restringirle nada para que no se sienta mal, le animo pues a que se mueva, pero no hay quien nos saque de la habitación. Y luego en la playa, claro, pues no le gusta quitarse la camiseta. Tengo la sensación de no estar haciéndolo bien. Tampoco no sé si llevarle a un nutricionista o no hacer nada. Es que no sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo mejor que puedo hacer. Cualquier cosita que me digáis yo agradezco. Soy Miren de Deusto, es que ricasco. Podríamos estar hablando horas de este tema. Además es un tema que me toca muy de cerca porque me dedico a esto precisamente. Pero lo primero, Miren, es que no tengo toda la información sobre tu hijo, así que lo que te voy a decir son cosas generales por si te sirven de ayuda y lo que puedes integrar en tu situación, ¿vale? Lo primero y más importante es que tenemos que tener en cuenta en que la clasificación corporal en un cuerpo que está creciendo y desarrollándose no es lo mismo que en un adulto ya formado, ¿vale? Pasan diferentes etapas, es totalmente natural, fisiológico que haya momentos en los que engordemos, luego estilicemos, luego tal, luego cual. Y en cualquier caso, tampoco me quiero meter mucho ahí, pero habría mucho que hablar en cuanto a los criterios de diagnóstico, en qué se basan esos criterios de diagnóstico de supuesta obesidad infantil o sobrepeso infantil. Dicho esto, en cualquier caso, se pondera muchísimo más esta idea o esta corriente, si lo que queremos es de verdad ayudar a los críos y no jorobarles la relación con el cuerpo y con la comida, que sean unos dietantes crónicos y que luego vengan a consulta de adultos, a mi consulta, por ejemplo, de adultos, diciendo llevo toda la vida a dieta, no hago más que ganar peso, estoy fatal, agobiadísima, etc., es no intervenir de manera individual sobre el crío. Es decir, si solo te puedo decir un consejo, es súper importante que no intervengáis de manera individual sobre el crío modificando su comida, esperando modificar su cuerpo. Es decir, no se le ponen a los niños a dieta. De verdad, es el camino más corto para fastidiarlo todo. Y entonces nos preguntarás, vale, ¿entonces qué hacemos, Gaby? Muy sencillo. Primero, si estuvierais en consulta, yo revisaría los hábitos familiares. ¿Quién está con el crío a la hora de comer? ¿Quién pasa la mayor parte del tiempo? Porque igual no sois vosotros. Igual es
pues yo qué sé, su aitona, su amona, igual es una persona que os ayuda a vigilarles por la tarde, a cuidarles, o igual pasa mucho tiempo solo porque ya tiene 12 años, igual tiene paga y se autogestiona la merienda por sí mismo. Es decir, hay muchas circunstancias y casuísticas, pero la idea que te quiero trasladar es que lo que habría que hacer es una intervención familiar para mejorar los hábitos en caso de que se necesiten modificar, tanto físicos como alimentarios. ¿Por qué? Porque con esto neutralizamos mucho la idea. Los niños, nosotros cuando nacemos, no los niños, todos cuando nacemos, sentimos el cuerpo como una experiencia, el cuerpo es como una herramienta de vivir, o sea, como un envase, ¿vale? Que no lo miramos desde fuera, lo vivimos desde dentro. Cuando por primera vez sentimos que nuestro cuerpo está mal, esa mirada cambia y nos empezamos a ver desde fuera. Entonces es algo a modificar, algo de lo que me desconecto, algo de lo que me avergüenzo, algo de lo que se habla como si fuera un trozo de carne así en la mitad, como si no, ¿sabes? Como si se pueda modificar. Y esas son las dinámicas más peligrosas. Entonces, intervención familiar, no hablar del cuerpo del crío, para nada, hablar de hábitos si es en caso de mejorar. Y no, por supuesto, no alabar ni cosificar, o sea, ni alabar ni criticar si ese cuerpo pues es más así o más asá, no compararlo con el de los hermanos, no hacer nada de esto. Y por último, y bonus tip, podríamos decir muchas más cosas, pero cuidad mucho cómo habláis de vuestros cuerpos y de los ajenos en casa. Porque una de las cosas que sabemos, según la evidencia científica, que más impacta en cómo los críos aprenden a relacionarse con el cuerpo es cómo ven cómo nos relacionamos con nosotros mismos. O sea, si yo le estoy diciendo a mi hijo, no, acéptate, estás bien, no sé qué, pero yo estoy cada lunes a dieta, o digo, uy, me he engordado, mejor no me voy a poner en bikini, o fíjate, nos hemos encorzado con alguien por la calle y mira a Mariloli cómo se ha puesto, o tal y cual, cuidado. Así que esos 3 consejos yo los intentaría poner en práctica. Y si no, por supuesto, pues pedir ayuda a alguien que te pueda ayudar. El momento ese también, cuando ya tienen liquidez ellos, es complicado, ¿eh? Pero es que no podemos... Eso es complicado. ¿Sabes para mí lo que es muy complicado, Ander? Y tú estás más adelantado en esta carrera de la maternidad y la paternidad. Que no podemos controlar a nuestros hijos. Ya. No, eso es lo que más me aterroriza. Sí, o sea, yo te digo que ojalá yo era pudieras niño... controlarles, ojalá pudieras tomar las decisiones por ellos, pero realmente va a haber un momento de la verdad en la que tus hijos van a tomar sus propias decisiones. No, sí, yo te digo, porque yo esto lo he vivido en mí, y yo me acuerdo que la mamá me preparaba con todo el cariño del mundo la merienda, y luego yo tenía 100 pelas y me iba al Antonio a comprar una palmera con tetas y toda la historia. Tú, abuela, y los risquetos y toda la historia. Pero también, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, Ander, que se llama la neutralidad alimentaria. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con los críos en no trasladarles valor moral de los alimentos. Porque el problema es que cuando tú empiezas a ver la alimentación entre buenos y malos... Sí. Claro, ¿qué pasa cuando te apetece algo de lo que has clasificado como malo? Hay una serie de estudios científicos que hablan de fuck it effect. ¿Sabes qué es el fuck it? Ya total. Ya total, ¿no? Ya que el crimen está hecho porque he comido un alimento malo, pues... Y dependiendo cómo sea el entorno, la conducta alimentaria, cómo sea lo de esa persona, puede llevar a atracones a escondidas, a ocultar comida a tus padres porque luego te van a echar la bronca, porque fíjate cómo te has puesto. Y estas dinámicas son precisamente las que le estoy diciendo a Miren que hay que cortar por lo sano cuanto antes y que nunca es demasiado tarde. Porque no llevan... Es que es una pelea perdida. ¿Qué recuerdos me trae eso a mí? ¿Qué recuerdos? Me cago en la Y tú, niña. por ejemplo, habiendo sido un crío que ha vivido eso, pero un crío que ha vivido eso, ¿cómo encaras? Luego tú cuando vas a tener hijos, ¿no? Y evidentemente se dan conversaciones de comida, de cuerpos y así, ¿cómo lo gestionas? ¿Pasas un poco? Es súper complicado. ¿Te desconectas? Y date cuenta que hoy en día, comparando a los 80, que era mi época, hay mucha más información. Y ellos mismos, ¿no? O sea, yo jugaba hockey y a mí nadie me decía nada. Ellos hacen deporte, les dicen que tienen que comer sano. Yo creo que la cosa está mejorando. Pero yo te hablo tú como padre, como alguien que ha sufrido eso y que pues igual no le ha parecido la mejor de las ideas. No sé qué opinión tienes tú sobre eso. Pues ¿Has intentado cambiar algo de lo que tú recibiste a lo que...? Yo creo que ahí está, la cosca está ahí en el tema de la pasta. Que cuando ya tienen pasta y van todos los amigos a comprar algo, pues ahí empieza el lío, ¿no? El lío. Porque todos quieren comprar lo mismo y no pueden ser diferentes, ¿no? O sea, te quiero decir... No sé.
Yo les oigo, ¿no? Porque vamos al súper, que es más barato y tal y cual. ¿Y qué compráis en el súper? O no sé. Es importante que pueda participar de eso también el crío, ¿eh? Eso es lo que voy, que no ser el raro. Bueno, dicho esto, otra área que es comer con críos, pero cuando vamos a comer con ellos, no cuando se van a gastar su paga por licharqueris. Entonces, ya sabéis que hemos empezado a preguntar a amigos del programa cuáles son sus sitios favoritos para sus recomendaciones para comer con críos. Y alguien que tiene críos y también tiene muy buenas recomendaciones es Sergio Humado. Vamos a ver qué nos recomienda. Bueno, en nuestro caso, que tenemos a Mateo, que tiene 6 años, y si voy yo y si va mi familia también, priorizamos la gastronomía, porque al final para nosotros es importante. Y luego, pues siempre se busca, pues que, por parte de mi familia, que haya naturaleza, que haya cosas que ver, animales, un poco de campo, y eso tenemos un montón en Guipúzcoa. Nos gusta un sitio de bocadillos en Gros, un montón, que vamos muchísimo, ya que vivimos allí, que se llama Entre Panes, y es de la gente de la pizzería Humo. Y también, pues, a Mateo le encantan las alubias, y recuerdo un cumpleaños que celebramos en Ica, donde Roberto, que, joder, comimos fenomenal, pero es que luego tiene un sitio increíble. Ica es la segunda vez que sale, ¿eh? Sí, yo también lo diría, porque puedes ir a las gallinas, a la huerta. Los chavales ven de dónde salen las cosas. Luego también Roberto cocina sin gas. O sea, es una historia bonita. Sí, yo estoy con Sergio como que cuando vas a comer con críos tiene que ser un poco plan, luego también para poder pasear, ya ¿no? sabes ver un poco de... Que siempre te digo que cuando vas a comer con los críos, no es móntate que vamos a comer, móntate que te va a contar una historia de dónde vamos a comer, ¿no? Y qué es lo que hace este tío y qué es lo que tal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos el relleno enfriándose. Tenemos que hacer un aceite de hierbas, que tengo ahí el agua que va a hervir. Vamos a hervir albahaca, cebollino y perejil y lo vamos a frenar en agua con hielo. Eso va a hacer, ya sabéis, que mantenga su color. Vale, por otro lado, tenemos que hacer la carbonara. Para hacer la carbonara, lo que vamos a hacer es, en esta misma sartén le pasamos un papelito, ¿vale? Ahí, así, limpia, limpia. Cuanto menos las metamos al lavavajillas mejor. Espera, así, esto, así. En caliente ahora, le rayo un poquito de limón. Ahí, ¿vale? Y que enfríe. Perfecto. Esto aquí y esto... Ahí a templarse, ¿no? Ahí, a templarse. Muy bien. Y vamos con el guanciale aquí, ¿vale? Que es la panceta o la papada italiana por... Curada... por no es excelencia. bacon. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el guanciale? Pues con el guanciale lo que vamos a hacer es un poquito que hicimos ayer como los torreznos de los huevos con guisantes. Lo que vamos a hacer es cogernos lo que es la carne y en esa grasa la vamos a poner en un bol donde van a estar las yemas, el huevo, el pecorino o el parmesano, sal y pimienta, ¿vale? Y ahí ya empezaremos a hacer la carbonara, que podremos coger agua de la cocción de los raviolis también. Bueno, vamos allá. Limpiamos así. Bueno, mientras vas haciendo los taquitos de guanciale, nos vamos a ir a un sitio donde seguro que tienen un buenísimo guanciale. A Casa Leota, esta vez en su sede de Guecho, nos van a presentar un plato siciliano, que no es pizza, que no es pasta, es algo mucho mejor, la parmigiana. Ciao banda di Gabriella, come state? Io sono Alessandro de Casa Leotta, italiano y calabrés, pero bueno, casi vasco, llevo 20 años en Euskadi. Hoy estamos en Casa Leotta de Guecho, en calle Gobelarre. Acompañarme, que hacemos juntos una cosa muy buena. Venga, vamos. Antes de empezar a cocinar, hablamos de Casa Leotta. ¿Qué es Casa Leotta? Casa Leotta es un restaurante auténtico de comida italiana. Le metemos muchísimo cariño, muchísimo amor en todo lo que hacemos y intentamos que todos los platos de Casa Leotta que sean como los platos que prepararían una macho o una mamá en una cocina de Calabria o de Sicilia o de Italia. Hemos visto sus pinzas en otros momentos.
las diferentes pinzas que tenemos, destacaría la pinza de Liliana, que es la pinza que más os gusta. Además, para mí es una pinza especial porque era el nombre de mi madre, pero no es solo pinzas en Casa Liotta, también hay pastas y más cosas. Intentamos que sean platos distintos, originales y no habituales, como puede ser un pesto trapanese, que es un pesto rojo de almendras, tomate cherry, tomate seco, o una pasta alla puttanesca, que lleva anchoas, alcaparras y aceitunas. Buenísima. Vale, yo os he prometido que íbamos a hacer cosas buenas, con lo cual dejamos de hablar y al lío. Venga. Hoy en Casa Liotta de Geccio hacemos la parmigiana siciliana. Es un plato típico no solo de Sicilia, sino también de Calabria, pero en general de todo el sur de Italia. Pero ¿qué es la parmigiana? No es nada más que una lasaña hecha con berenjenas. Qué berenjenas más preciosas, ¿no? Sí, sí. Primer paso de la receta. Hay que cortar las berenjenas en rodajas. Rodajas que no sean demasiadas finas. Punto importante, que es un secreto, un truco, es poner las berenjenas en sal. ¿Esto por qué? Porque de esta manera vamos a quitar todo el líquido en exceso, pero sobre todo se quita el amargor. Yo creo que mi abuela, ¿sabes? Te he contado alguna vez que las metía en leche, hasta que la leche Ya se lo de pusiera la sal, gris. la sal lo conocí con esto y con el pepino, que me lo contó Pata. ¿Y cuánto tiempo tienes que dar en sal? Mínimo 3 o 4 horas. Esta misma berenjena luego se seca y se fríe en aceite. Bueno, otra variante. Hay gente que no fríe la berenjena, que para que sea más light la cesada al horno. Por favor, la berenjena en una parmigiana tiene que ser frita. Es como hacer una croqueta al horno. No. Parmigiana, berenjena, frita. Además, si freímos, pero luego retiramos bien el aceite, tampoco se lleva tanto. Mira qué tomate típico. Un tomate que lo podemos oler desde aquí, ¿que no? Vale, empezamos montando nuestra parmigiana. Se empieza echando el tomate. Es un tomate muy sencillo, hecho con pasata de tomate, albahaca, sal y aceite. Luego, una primera capa de berenjenas, otra capa de tomate y vamos echando ahora los quesos. Un poco de mozzarella, parmigiano y el albahaca, que nunca puede faltar en un plato mediterráneo. Hecha la primera capa, volvemos a hacer otras capas y vamos echando los mismos ingredientes. Bueno, parmigiana siciliana, hemos dicho, pero hay quien duda del origen de la parmigiana. Hay quien dice que es del norte de Italia, porque parmigiano recuerda el queso parmigiano, quien de Nápoles incluso, pero la tesa más acreditada es que sea de Sicilia, porque en dialecto siciliano parmigiana quiere decir los listones de las persianas, que recuerda un poco la manera con las que se coloca la berenjena en la bandeja. Además, ya sabemos que a los italianos les gusta mucho llamar a la pasta y a las cosas como de objetos, ¿no? Farfalle, mariposa, no sé qué. Ya tenemos nuestra parmigiana montada en nuestra bandeja y ahora directamente al horno. 40-45 minutos a 180 grados. Para mí la parmigiana es de los platos más buenos de toda la cocina calabresa mediterránea. Además, personalmente me hace venir a la cabeza la nonna Francesca, mi abuela, que cocinaba muy bien, pero de todos los platos que hacía la parmigiana sin duda era lo que bordaba. Bueno chicos, con este platazo de la parmigiana siciliana de Casa Liotta me despido de vosotros. Nos vemos cuando queráis aquí en Casa Liotta Geccio. Acordaros, Casa Liotta está en Bilbao, en Ajuraguerra y en Pozas, pero también en Geccio. Vale, venga chicos, a la próxima, chao. Osondo, bueno, vamos allá. Tenemos ya este agua hirviendo también, ¿vale? Ya huele esa Sí. guanciale, ¿eh? Como Bueno, a para que os pimienta hagáis un poco la negra. idea. La pasta, el relleno y el huevo. Esto irá luego y esto es para el aceite, ¿vale? Y aquí tendríamos la otra parte, ¿no? De la salsa carbonara, ¿vale? Vamos a darle ahí que se vaya poniendo crujientito y vamos a preparar un poquito las hojas. Tomillón limonero irá a la máquina porque ya está seco, pero esto, vamos a quitarle unas hojitas, vamos a hacer facilitar un poquito y así. Yo hago mucho carbonara en casa, mucho. De esta, Tengo- no de la de de nata. verdad, no, de la de verdad. A los chavales les flipa. Les flipa, les flipa. Pues mira, probablemente esta peli también les va a flipar a tus chavales, porque tenemos una gastropeli de animación. Vale, ya sabes que tenemos aquí un fotograma, una imagen de una película que la vamos a ir revelando
pues parte por parte, ¿vale? Entonces, Abriendo casillas. el que crea que sepa de qué peli estamos hablando, lo escribe. Venga. Y resuelve primero. Pues guardes de casa, que sé que os gusta. Primera pista. Es de anime. Es de animación. Yo ya lo sé. Igual tú no la has visto con tus hijos. Es preciosa esta película. La de los mexicanitos de la música. La de Coco, ¿no? Coco. Pero no tengo ese momento. ¡Coco! La No, abuela no, Coco. no la hubiera guardado. Mira, esta es la abuela Coco. No la hubiera guardado como momento gastronómico, película Hombre, gastronómica. guau, pero sí, mucha gastronomía hay en esa película, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas de esas pelis nunca acabas de verlas. Porque Es así. Es así. no acabas de ver tus películas. ¿Eres muy de dormirte? O sea, entras para dormir a otra persona y te lleva al infinito. Hombre, antes de tener hijos veías igual 2 pelis en un día y ahora necesitas 2 días para ver una peli, ¿eh? Bueno, ahora ha empezado mi ciclo de pelis antiguas. Ahí voy, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. ¿Y las ves solo acompañado? Solo, en la soledad. En la soledad. En la soledad. Tú estás muy de la soledad, ¿eh? En la soledad. Ahora tengo un hijo que necesita dormir con su madre y yo ya creo que tenemos unos volúmenes que Todos. o sea, que ya necesitamos un espacio vital para poder vivir al día siguiente. ¿Y duerme con su madre? Sí. ¿Le gusta? Están a gustito ahí, qué bien. Por ejemplo, en Esto casa, el pequeño, ¿no? en casa El no, mayor. pero en el baserri sí. Ah. O sea, yo creo que es porque es un espacio nuevo y le da miedito. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, Gaby. Necesito, importante, quitar la tabla para trabajar y meter el robot para hacer el aceite. ¿Vale? Vamos allá. Tenemos el aceite con las hierbitas y el limón. Ahí, ¿vale? Perfecto. Y vamos a dejarlo macerar. Luego lo trituramos, ¿vale? Platazo, madre mía. Osondo. Venga. Vamos a hacer el guanciale, lo vamos a colar. Venga. Ahí. Así, fíjate. Ahí. Y ahí es donde van a ir las yemas, el queso, ¿vale? Aquí, para que veáis. Luego rallaremos las yemas, o sea, ya rallaremos el queso y todo eso. Vamos allá. Pasta guantón. Que esto, para la gente que no lo conozca, Ander, ¿dónde lo pueden comprar o cómo pueden hacer en casa? En sitios de comida oriental. ¿Vale? Tipo supermercados especializados, sí. zonas gourmet a Sí. veces, ¿no? De grandes están en el superficies. frío, ¿eh? Y a veces incluso en congelado. ¿Vale? O sea, no Vale. tiene que estar refrigerado, pues que es lo que te decía. Que si no, se seca. Entonces yo os cuento, mira, nosotros en este caso las vamos a utilizar directamente, pero nosotros antes, cuando hacíamos muchas, lo que hacíamos es poner una bandeja, esta bandeja la filmábamos, ¿vale? Pero imagínate que queremos congelar en casa, ¿vale? Lo dejas así y luego lo cierras, ¿no? No, pero... Ah, no. ¿Vale? Ahí. Pero Tente. tente, ahí. Entonces haces... mirar bien porque es que son súper finas, ¿vale? Muchas veces ponemos 2 y todo. Entonces... Tac, tac. No estiremos muchas que no podamos controlar, porque luego se secan, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 9. Ahí, tac. Tistas. Y tras. Aquí hay que darse prisa, ¿no? Aquí sí, aquí. El relleno tiene que estar frío y tienes que darte prisa. Esas son las 2 claves, ¿no? El Lo que te he relleno va en la entendido. mitad. Porque yo esto lo quiero hacer en casa.
Y no ser avaricioso con el relleno, que luego hay que cerrar. Eso es mejor comer Mira, más esto raviolis. es lo que me pasaría. Es mejor comer más raviolis Que uno pocho. Que se te sale todo. No, y es que además luego te fastidian la salsa, se te rompen Ya. y te fastidian toda la salsa, porque estos se acaban casi de hacer en la salsa. ¿No? Vamos así. Chac. Chac. Y mira, ahora con el dedo le das ahí. ¿Vale? En la L. En la L. Y en la L. Y lo que haces ahora es traer la otra punta, la que no tiene a la que tiene. Cierras. ¿Y se podría poner otro encima? ¿O no? No es lo ¿Cómo? suyo, ¿no? O sea, Sí, pero el exceso de pasta también, Ya. ¿no? Vale. Y ahora lo que haces es así. Hondo. Pues Ander, te voy a hablar de algo que he traído a Se me lengua la traba, porque ya que estamos como cerca, ya va a acabar el curso dentro de poco, ya vamos a empezar a hacer más planes al aire libre, Sí. ¿no? Los críos, pues bueno, están en otro punto, los adultos también. Y es que muchos están o van a intentar hacer un digital detox, que básicamente es un detox digital, o sea, un poco de drenaje y de dejar aparcado todo lo que es digital, reducir el uso de dispositivos, pues para disfrutar, para levantar un poco la cabeza de la Ojalá. tablet, del móvil, de las pantallas, ¿no? Y hablar con la gente, hacer deporte, respirar aire puro, estar un poco... Un poquito frontón, un poquito de... Un poquito jugar utilizar a- este frontal también. Jugar a la porque- rana, Eso es. ¿no? Estar hasta tarde hablando ahí con los del camping, con... ¿no? Eso es. Los del barrio. Eso es. Mira, cualquiera no puede hacer esto, ¿eh? Nosotros, gracias a Bastida, tenemos esta cocina que es como un bueno. aeropuerto, ¿eh? Y tenemos esta encimera que puede estar cocinando, puede estar... Pero ya sabes que además, Ander, además de ser un pepino de cocina a nivel práctico, a mí lo que me gusta de Bastida, ya sabéis, es que hace cosas ideales, están a la vanguardia totalmente, se van a las ferias de Italia, bueno, todo lo que más se lleva, te lo traen. Yo les Y además sigo- luego puedes ir a verlo súper cómodo a las tiendas, pues a la de Donosti, por ejemplo, de la calle Vergara, que a mí me pilla súper bien. En Zarauz también. En Zarauz, tienen La verdad montadores es que yo propios. les todo. sigo en Instagram y hace poco han estado en Doimo, en la fábrica, que son la marca donde ellos gestionan, ¿no?, los muebles. Y la verdad que te dan un montón de ideas, un montón de ideas. Osondo, vamos allá. Acabamos, fíjate. Y ahora lo que haríamos es, sin más, poner otra capa de film. Venga, pues mientras lo vas haciendo, Ander, yo creo que le vamos a dar paso ya a Aitor Buendía, que me está llamando desde Gasteiz, desde su sección Made in Euskadi, donde nos va a enseñar una de las catedrales más grandes de todo el estado. Creo que solo le gana la de Sevilla, ahora nos lo va a contar él. Pero bueno, yo le tengo mucho cariño, ya sabéis, a Gasteiz, a Vitoria, a la Catedral Nueva, que por ahí pasaban muchas cosas y nos tomábamos muchos helados. Así que vamos a la Catedral de María Inmaculada con él, a que nos cuente muchísimo más y vamos a acabar de la mejor manera posible. Kaixo Ander, Gabi, aquí Aitor Buendía, vuestro guía Made in Álava. Hoy nos hemos venido hasta Vitoria-Gasteiz, estamos en la capital y vamos a conocer el templo más grande de Euskadi y el segundo de todo el estado después de Sevilla. La iglesia se inauguró exactamente hace 57 años. Ahora bien, su gestación más o menos fue a finales del siglo XIX, ante la necesidad de contar, además de la Catedral Vieja de Santa María, con una catedral de mayores dimensiones. ¿Sabéis que aquí entran hasta 9.000 personas? 9.000 personas se dice fácil, ¿eh? Es increíble. Y hoy por hoy es todo un reclamo turístico de la ciudad, también en su parte artística. Impresionantes vistas exteriores y de las interiores, ahora mismo os cuento. Su altura sería equiparable a un edificio de 14 pisos. Su estilo es neogótico, recuerda mucho a esas catedrales de Centro Europa. Las vidrieras de la catedral acogen la historia de su construcción. Aquí se celebran misas todos los días y en su momento se pensó que incluso fuera el lugar de acogimiento de los obispos. Hoy en día no es así, sino que están en la Catedral de Santa María. A mí me parece que cómo suenan cuando hay coros y tal cantando es increíble.
Este tipo de construcciones aquí en Vitoria-Gasteiz inspiran para libros, películas, series. Si quieres rodar algo que tenga que ver con catedrales, tienes que venir a Vitoria-Gasteiz. Bueno, Ken Follett cuando fue a Vitoria-Gasteiz se quedó ahí prendado de la ciudad, le empezó el cerebro. Desde su balconada se divisan una de las imágenes icónicas de Vitoria-Gasteiz, ese skyline que representan las 4 torres, que son las 4 iglesias del casco histórico medieval. Y como suele decir el obispo, Juan Carlos Elizalde, de la misa a la mesa. Ahí nos está esperando Ángel Vicente con una propuesta gastronómica muy refrescante. Opa, Ángel. Ángel Vicente. Ander y Gaby, hola. Que ya lo conocéis bien. Lleva ya 10 años trabajando aquí en Vitoria-Gasteiz. Ni los italianos hacen los helados que hace este hombre. Artesanía pura y con una máxima. Si se puede hacer con lo de aquí, se hace y punto. Bueno, Ángel, ¿qué es lo que nos vas a preparar? Mira, Hitor, te voy a preparar un helado de kilómetro cero. Es una crema de bergamota con aceite de Rioja Alavesa de Moreda de Álava. Tenemos la parte seca, que son los azúcares, y la parte líquida, que sería leche, zumo de bergamota, que es una variedad dentro del mundo del limón, y aceite de Rioja Alavesa, de Moreda de Álava en este caso. Hemos mezclado todos los ingredientes, los hemos pasteurizado y le hemos bajado a la mantecadora que se ha realizado el helado. Aitor, ¿cucurucho o tarrina? Hombre, un cucurucho, que nadie olvide el niño que llevamos dentro. Bueno, chin chin, topaguín. Ángel, que tengas un buen verano. Es que ¿vale? casco. Que vaya todo muy bien y nos vemos en otra. Ander, Gabriela. Ander, Gaby, ondo pasado, nosotros a disfrutar. ¿Qué pasa? Además es que está detrás el Parque de la Florida, que tú lo conoces muy bien. Que ahí nos alojamos cuando estuvimos en las fiestas de la Blanca, cerca. Oye, ¿sabes que conocí al Dento del Sarmiento, Íñigo? Y le has contado, ¿no? No le conté porque había un montón de gente delante, pero si supiese que estuvimos en su concierto... Sin saberlo nosotros. Sin saberlo nosotros, buscando tu móvil allí. Ay, bueno, el aceite o la grasa que nos ha soltado el guanciale, ¿vale? Yemas, huevo, ¿dónde tengo a Pedro, su hijana? Aquí, chiquitín. Ah. Mira. Vale. Digo yo, ¿qué he hecho Habías con él? guardado ahí en el ostracismo. Venga. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es romper. Ahí. Aquí viene la carbonara, ¿eh? Esto es queso pecorino. Fíjate ahí, ¿eh? ¿Vale? Queso pecorino. El otro día me hablaron. Ahora que, bueno, vamos a necesitar. ¿Sí? Vamos a necesitar planes más guays con los críos estos días, Ander, eso está claro. No hay que a veces estrujarse un poco la cabeza. Verano. Sí. Pues mira, este es el restaurante de Lego. Uno de los restaurantes más curiosos del mundo. Que yo creo que de Lego, mira. Hemos comido en uno de los restaurantes más curiosos del mundo. No te lo vas a creer, pero los cocineros son figuras de Lego. Y para que te entiendan, vas a tener que hacer tu pedido con piezas de Lego. A cada plato en el menú le corresponde una pieza. Eliges uno de cada color, en total 4 comidas o piezas, lo envías al mini chef y comienza la magia. En pocos minutos tu comida bajará por estas cintas y te será entregado por estos simpáticos robots con mucho arte. La comida está bastante más rica de lo que esperábamos. Apunta a este increíble restaurante que se encuentra en Billund, Dinamarca. Compártelo con tu gente y síguenos para planes diferentes. Yo estuve en Londres y lo que hacen los chavales, te lo cobran. Tienen todas las piezas de todas las tal y lo que hacen luego te lo cobran. Que está súper guay, ¿no? Por lo que han usado. Bueno, ¿qué le falta a esta carbonara? Le falta líquido, pero ese líquido se lo vamos a dar de la cocción de los raviolis, ¿vale? Vamos a cocer los raviolis. Nada, muy poquito. Vale, esta pasta se hace en nada. En cuanto floten, fuera. Vale, cocemos y volvemos. Venga. A comer. Bueno, que caiga un poquito de agua aquí en el plato, para que no se nos peguen. Oh, nada. Vale, ahí. Qué rico. Sí, así, enteritos. Y ahora lo que hacemos es aquí, ya no necesitamos calor, ir añadiendo el agua caliente para hacer nuestra salsa. ¿Vale? Ahí. Y esto va a ir cogiendo frío, ¿sí?
cuando vaya enfriando, irá cogiendo cuerpo. Fíjate, ¿vale? Entonces, fíjate. Así. Así. Y ahí. Y lo que hacemos ahora es un poquito... Ahí. Perfecto, salsearlo. Y ahora tenemos el tomate deshidratado. Tenemos El guanciale. el guanciale, lo último, ¿eh? Porque si no, nos lo va a tapar este aceite que hemos hecho. ¿Vale? Se me está haciendo la boca agua, Ander. Sí. Es un aceite de hierbas este. Ahí. Y ahora... Oshua, ¿eh? Buena propuesta de viernes. ¿Cómo apetece una pasta un viernes? Ahí está. Les pones una peli, por ejemplo, Luca, que es nuestra recomendación, así la veis en Muy divertida familia. para los críos. La veis en familia, lo Ahí. disfrutáis Y eso. y entráis con el mejor de los pies al fin de semana. Osondo, familia. Nosotros volvemos el lunes con mucho más, así que os esperamos, como siempre, un poquito después de las 8. Ahora os dejamos con el Teleberry. Disfrutad mucho el fin de semana. Ayú. ¡Agur!